Hola, buenas tardes. Bueno, primero espero que este video no se tenga que utilizar y que pueda tener la oportunidad de participar online, poder estar un rato en mi amada escuela de psicología que tanto añoro y de la que me siento parte aún a la distancia. Así que va mis saludos, agradecer a Tomás Páez que me ha dado la oportunidad de participar en este evento como parte del equipo del Observatorio de la Diáspora Venezolana y a toda la Escuela de Psicología que nos invitó y que nos abre la puerta a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia con el estudio de la diáspora, como usedistas, como migrantes y como estudiosos del tema. No creo que salga una ponencia sin mucha emoción por lo que representa para mí el tema y el lugar donde se va a presentar, así que no prometo algo muy estructurado y objetivo. Pero bueno, me presento. Mi nombre es Julieta Cazón Pesada, soy socióloga y psicóloga social, usedista de alma y de convicción. Desde que emigré a Argentina, me di cuenta que soy una argentina que tuvo la inmensa fortuna de nacer en Venezuela. Me defino así porque soy hija de migrantes argentinos que a finales de la década del 70 llegaron a Venezuela y al pasar los años hicieron de Venezuela su hogar. Hasta que nacieron mis hijos, pues fui yo la única venezolana en una familia inmensa de argentinos de lado y lado. Esa realidad creo que me llevó, me impulsó de alguna manera a querer siempre estudiar el tema migratorio. Desde mis estudios en pregrado de sociología me incliné siempre a entender un poco cómo era eso de la migración y cómo impactaba en la gente el ser parte de dos países, y a veces sin una distinción. Era como tan claro que eras de los dos países que te podías definir desde ambas nacionalidades, ¿no? Pero hace 5 años tuve que cambiar ese capítulo de estudio. Ya no era una venezolana, aunque muchos en Venezuela me asociaban como una argentina, en la Universidad Central de Venezuela que estudiaba y hablaba de migración. Y de esa migración que había llegado a Venezuela, no de esa migración que se estaba yendo ni de la que iba a formar parte, ¿no? Pero con la migración pasé a ser yo mi propio objeto de estudio, convencida que a mí no me iba a afectar tanto, porque lo mío no era tanto una salida, era una vuelta. Yo formaba parte de alguna manera o formo parte de alguna manera de esa migración de retorno, aquellos que vuelven de alguna forma a su país de origen. Y además en mi caso había familia esperándome, había un país que yo conocía, que me habían enseñado a conocer, a querer y a sentir mío. Pero además yo me sabía todas las etapas del duelo migratorio, yo me creía una experta en el tema, lo había estudiado, había escrito, mi tesis había sido sobre migración y nunca me imaginé cuánto me faltaba por aprender. Por eso, hoy mi participación en este congreso es desde el conocimiento, porque he estudiado el tema, trabajo en el tema, pero también es desde el sentimiento, es desde una UCBista que le habla a su universidad desde otra ciudad, y también de una venezolana muy argentinizada, pero también de una argentina muy venezolanizada, una socióloga que estudió el fenómeno migratorio y una migrante que aprendió a vivirlo con carne propia. La Julieta que les habla hoy, que trata de manejar un poco la emoción que implica hablar en un congreso de psicología en un lugar que posiblemente es de los lugares que más extraño desde que emigré, que es mi amada escuela de psicología, y que aunque me encantaría y sería más fácil dar una clase de migración y sentirme, respaldarme un poco en los conocimientos y quizás irme un poco a aquella época donde, sin darme cuenta lo que implicaba para mí, dar una clase y era mi día a día, ¿no? Eh, pero creo que mi aporte más sincero es mostrar que la migración, aunque duele y aunque te aparta físicamente de esos lugares, de las personas, inclusive de esas dinámicas que te describían de alguna manera, que eran tuyas, que tú amabas, reconocías, jamás la migración te aleja de eso, porque eso está en ti. Y tu país, ese que aprendiste
que te enseñó, que te formó, siempre lo llevas contigo. Y eso no se cuenta en los 23 kilos de equipaje que te permite cualquier línea aérea. La ponencia que les quiero presentar hoy la titulé Salimos, llegamos y nos integramos. Un camino de crecimiento desde la migración. Y mi idea un poco es desde estos dos momentos que marcan la vida del migrante, que es la salida y la llegada, y de esa meta que parece que tenemos cuando llegamos, que es integrarte, ¿no? Como si fuese un lugar donde tú llegas, o como hablábamos ayer con Yeti, que es un estacionamiento en el que aparcas este motor que te lleva a migrar. Eh, esa integración tiene que ser vista más que como una meta, como una hoja de ruta, como tu camino, tu proceso. No es un lugar que llega, es un lugar continuo en el que vas a ir aprendiendo día a día con las distintas situaciones que te tocan vivir, pero también con las distintas percepciones que empiezas a tener en ese mismo proceso de continuo aprendizaje. Yo creo que más que tomarlo como etapas o como recetas de cómo vivir, es un ejercicio continuo de interpretación y de motivación para que nuestro día a día como migrante sea más de vivir, de vivencias y no de sobrevivir a situaciones. ¿Y qué hago yo hoy en día para darle sentido a esta nueva vida que me tocó? Que no quiere decir que no añore aquello que yo tuve en Venezuela y que fui en Venezuela. Yo les puedo decir que con la migración aprendí a transformar lo que sabía, esa docente universitaria, investigadora, en un emprendimiento social llamado Guáramo Ecosistema Migrante. Jamás me imaginé que iba a ser emprendedora, jamás me imaginé que podía transformar lo que yo trataba de transmitir en un aula de clase en una sociedad, en una organización. Y ese proyecto nació con la idea de conectarme con mi país, con Venezuela, con mi profesión, con mi universidad, con mi pasión de enseñar, pero desde un lugar especial que me lo dio el ser migrante, no el comprender la migración, sino el ser migrante. Y es que yo podía hablarle a los venezolanos que llegaban aquí a Argentina, un poco como venezolanos y un poco como argentina, pero también podía hablarles de la experiencia propia que hoy entiendo al estudiarla desde el otro lugar, de que yo fui testigo en mi infancia, en mi crianza, de lo que implica hacer de otro país tu hogar, y que eso estaba tan inmerso de esa cultura de decir si es posible integrarse, y la migración no es solo duelo, la migración no es solo nostalgia, la migración implica un montón de cosas que son muy bonitas y que tenemos que darnos la oportunidad de vivirlo. Esa binacionalidad que siempre estuvo presente en mi vida y que solo hoy la puedo entender, quizás hoy la entiendo porque se la trato de transmitir a mis hijos venezolanos que se están criando en Argentina, me permitió acompañar desde otro lugar a ese proceso de inserción, por una parte productiva, que era insertar productivamente al migrante venezolano en Argentina, pero además a esa integración, ¿no? Le doy mucho peso a la palabra integración y a lo que significa, ¿no? Y Guáramo se fue convirtiendo en ese lugar de encuentro de dos culturas y una sola realidad, que me hace sentir muy orgullosa de ser venezolana, pero también muy orgullosa de ser argentina, porque además Argentina en este caso nos recibe y también aporta algo, ¿no? Pero no solo he tenido la fortuna de seguir trabajando mi tema migratorio desde Guáramo, también formo parte del Observatorio de la Diáspora Venezolana, donde con mucho orgullo trabajo y tratamos de llevar una visión de la migración desde otro lado, ¿no? Hemos ido construyendo una mirada distinta, o intentamos construir esta mirada distinta de la diáspora. Dejamos atrás la idea de los que salimos y los que se quedaron, los de allá y los de acá, nosotros y ellos, los locales y los migrantes,
y empezamos a hablar, por ejemplo, de una nueva geografía de Venezuela, donde entramos todos, sin importar el punto geográfico donde te encuentres. También entendimos, analizamos y compartimos que no se migra de un país, ni se sale de un país, ni se llega a un país, sino migramos de localidades, de pueblos, de ciudades, de urbanizaciones, de universidades, y esto nos permite encontrarnos con lo más íntimo que nos fue formando, que son nuestros lugares, nuestros aprendizajes, lo más cotidiano que le da sentido a lo que somos y nos representa. No somos un número, somos unas vidas que cambiamos de tablero y empezamos a jugar un nuevo juego con otras reglas quizás, pero somos eso, ¿no? Y digamos, todo esto que soy hoy, que está marcado por mis 39, 40 años vividos en Venezuela y los 5 que llevo acá, pero están marcados por mi formación, por ese interés de tratar de comprender siempre desde un lado optimista los fenómenos sociales. Hoy me pregunto, ¿no? En relación a la migración, ¿cómo podemos llegar a una mejor comprensión de la realidad del migrante que incluye, como mínimo, 2 países y una sola vida, compartida, no dividida, porque estamos compartidos, nos compartimos, siempre eh, le suma, no se parte, no se fuga la gente, no se pierde. ¿Cómo desde la psicología podemos dar respuestas sin negar lo difícil de esta realidad que nos permita tener esta mirada un poco más amable, un poco más optimista y que nos permita acompañar a tantos migrantes en este camino? No es a llevar sus penas, no es a ayudarlos a cargar el peso que puede implicar la migración, es acompañarlos a interpretar esta realidad desde otro lugar. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las estrategias que podemos ofrecer a aquellas personas que se encuentran de esa categoría temporal, que a veces es tan tramposa y a veces es tan dañina, de aquello que la migración es solo lo que se da entre la salida de un país y la llegada al otro? Porque ahí, por ejemplo, nos olvidamos que los que no salieron también están viviendo la migración. También nos olvidamos que los que vuelven después de unos años de estar afuera también están viviendo una migración en su propio país. ¿Cómo podemos enseñar o acompañar a nuestros migrantes a interpretar la realidad desde una mirada más amable? Y que lo que hagas de esa interpretación, entiendas que va a ser de alguna manera esa gasolina para andar este camino. Es el poder de la interpretación que nos permite construir realidades distintas. Y voy a poner 2 ejemplos. Si hablamos, por ejemplo, de salida, y parados desde el punto de salida, estamos armando un plan. Si yo hablo de salida desde Venezuela, estoy armando el plan migratorio, está todo por darse, está en construcción. Ese plan puede ser idealizado, puede ser optimista, puede ser pesimista, inclusive puede ser soñador o realista, pero sigue estando en un nivel de plan. Si hablamos de la salida desde el punto de llegada, es decir, desde el país de acogida, podemos estar hablando desde el recuerdo, que también va a estar cargado de distintas interpretaciones y que además va a ir cambiando con el paso del tiempo, porque después te vas dando cuenta que vas reconstruyendo esa realidad, a veces sin tanto dolor, a veces con mucho más optimismo, decir qué valiente fui de hacerlo, o miren cómo me animé, ¿sí? Cómo la idea es no aferrarnos a interpretaciones tan determinantes y tan rígidas que hacen que el proceso migratorio esté atado a una armadura que pesa un montón y que no nos permite caminar libres o ligeros para poder absorber todo lo que esta experiencia migratoria nos puede enseñar. Y yo creo que de acuerdo a cómo vayamos armando ese plan y cómo vamos interpretando ese presente, es que vamos a poder ir haciendo consciente esa tan anhelada integración, ¿no? Que de nuevo, en todos los talleres y las charlas en las que yo he dado con Guáramo, cuando hablamos de integración, hay gente que lo habla como aquello que se va a dar en un momento, pero falta mucho y el camino para llegar tiene que ser muy difícil y es muy doloroso.
Y yo creo, y es uno de los puntos que trabajamos, es que la integración, como dije, no puede ser vista como una meta a alcanzar, como ese lugar que todo migrante debe llegar después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. La integración para mí deben ser los anteojos eh, que todos tenemos que poner para mirar una realidad y cómo debemos ver esa realidad. Para mí eso es una realidad, la realidad migratoria es una realidad que es nueva, pero que nosotros interpretamos como somos. No es cierto que empezamos de cero, porque jamás llegamos vacíos. Arrancamos una nueva ruta con la capacidad que tenemos de lo que somos, de lo que hemos aprendido. Pero también la realidad es que la migración puede ser una oportunidad de encontrar una versión distinta de nosotros mismos, que puede ser mejor, a veces no tanto, pero que nos obliga a ver otro lado que antes ni pensábamos, y yo creo que eso ya es positivo. Es una realidad donde empezamos a valorar todo aquello que teníamos y que era tan evidente que pasaba desapercibido. Ver lo bien que nos formamos los venezolanos, lo nobles que podemos ser y el guáramo indudable que tenemos para vivir la vida. Es una realidad que me habla de integración, pero una integración cargada de una reconciliación con uno, con su país, porque hoy puedes comparar algunas realidades y poner en una balanza con un poco más de equilibrio lo bueno y lo malo. La integración a mí me permite construir una identidad en la cual tengo alguna capacidad de decidir aquellos aspectos que quiero mantener y recalcar de mi cultura de origen, mi venezolanidad, y aquellos que me gustan y adopto de los argentinos. Y ahí empiezo a cruzar, empiezo a tejer una nueva identidad. Pero además creo que es importante, es que esta realidad de integración, y para mí es lo que define la mirada de la migración desde el optimismo, es que nunca resta, sino todo lo contrario, siempre suma. Pensar que cuando uno se va adaptando, integrando, mimetizando, hablando, incorporando aspectos de la cultura que nos recibe, estamos dejando de ser un poco más venezolanos. Cuando empezamos a tomar mate y no tanto café, cuando nos damos cuenta que se nos pegan palabras, cuando empezamos a agarrarle el gustito a los cambios de clima y empiezas a sentir, estoy dejando de ser aquello que antes me definió y que creo que tengo que mantener rígido, ¿no? Esa visión de la identidad como algo rígido, que es como una carta de presentación impresa que no puede cambiar, ¿no? Y yo creo que eso nos limita mucho en la capacidad de aprendizaje de todo lo que es la experiencia migratoria. Yo les puedo decir con total seguridad que hoy viviendo en Argentina me siento más venezolana que nunca, porque sé que Venezuela de alguna manera está representada en lo que yo hago y aporto a esta sociedad que me recibió. Porque sin querer darle peso a esas categorías que buscan excluir o que buscan marcar, yo sé que en el edificio donde yo vivo no dicen en el piso 11 vive Julieta Cazó, no, 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 dicen en el 11 vive la venezolana. Y por eso, cada vez que me saludan y que me encuentro a alguien en el ascensor y me preguntan cómo estoy, digo con orgullo, chévere, para que no duden de dónde soy. Y porque sé que todo lo que yo haga lo van a relacionar, lo bien, lo bueno o lo malo, van a relacionarlo. Hay una venezolana que hace esto y esto. Conocí una venezolana que, trabajé con una venezolana que. Así que la migración, este, que es cierto, no es fácil, duele, y como no, implica un reto, a veces muy, muy difícil. Pero también es cierto que la migración implica un crecimiento, es un reconocimiento a tu país de lo que tú eres. Es la posibilidad de expandir nuestra cultura y mostrarle al mundo quiénes somos los venezolanos. La migración, es cierto, son despedidas, pero son también hermosos reencuentros. Y sobre todo, nos da la oportunidad de entender la grandeza del ser humano, que nos permite estar siempre en un continuo crecimiento. Yo decido
ser una de esas voces que habla de la migración, aunque con lágrimas en los ojos, pero con el orgullo y la felicidad de saber que todo lo vivido nos está sumando para ser mejores personas y un mejor país. Yo invito en este Congreso de Psicología de mi amadísima UCB a que sigamos saliendo, llegando, integrándonos y que sigamos sumando a otras culturas, que dejemos atrás ese discurso eh, de la migración como pérdidas, como salidas, como rupturas, y que empecemos a ver qué estamos haciendo todos los venezolanos, estemos donde estemos, y cómo estamos desde el lugar que estamos aportando algo para que Venezuela sea cada día mejor. Yo decido creer que la migración, aunque me hace extrañar aquellos lugares, también me permite valorar todo lo que soy, todo lo que fui allá y todo lo que voy a hacer aquí en Argentina como una venezolana más. Así que ese es mi mensaje. Un abrazo UCBista desde Buenos Aires y sigamos construyendo el optimismo. Chao.